En Washington, D.C., en Capitol Hill, en el edificio Rayburn, donde los miembros del Congreso elaboran la política nacional, se celebró una sesión informativa del Congreso titulada Guerra Cognitiva, Infoterrorismo y Manipulación, organizada en la plataforma Alatra. El evento reunió a legisladores, expertos en seguridad nacional, investigadores y defensores de los derechos humanos para abordar uno de los desafíos más apremiantes de la era moderna, la guerra cognitiva. La sesión analizó cómo las redes transnacionales manipulan la percepción pública, difunden desinformación, se infiltran en las instituciones y coordinan actos de violencia como parte de estrategias híbridas diseñadas para desestabilizar las sociedades democráticas, lo que representa una amenaza grave y creciente para los Estados Unidos. Este tipo de ataque no destruye a la sociedad con bombas. La corroe desde dentro a través de la guerra cognitiva. Evaluamos con un alto grado de confianza que estos métodos están siendo desarrollados y aplicados por una red transnacional coordinada que constituye una nueva forma de terrorismo híbrido. Los elementos centrales de su modus operandi fueron tomados directamente de la propaganda nazi. La red también utiliza las invenciones de operaciones psicológicas de la KGB. Todo indica que la red está dirigida desde un único centro, que de hecho es la Federación Rusa y el servicio de inteligencia conocido como FSB. La versión actual del movimiento anticulto fue reinventada a principios de los años 90, esta vez en suelo ruso, con un propósito muy deliberado. El objetivo era servir como herramienta para revivir un régimen totalitario y socavar el mundo democrático. Su misión declarada es luchar contra las sectas y proteger a la sociedad de los cultos. Eso es solo su imagen pública. La verdadera metodología de la red es la violencia psicológica informativa. Su arma principal es la estigmatización, la difamación pública y la incitación sistemática al odio social contra grupos religiosos, sociales y políticos minoritarios. La red anticulto está estructurada jerárquicamente. En su cúspide, en lo más alto, se encuentra el núcleo ideológico de mando en Rusia, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de las Religiones y las Sectas, RASIRS. Esta organización está dirigida por Alexander Dvorkin. RASIRS incluye prácticamente todos los departamentos misioneros y centros de la Iglesia Ortodoxa Rusa, por lo que está presente en cada ciudad de Rusia donde está presente la Iglesia Ortodoxa Rusa, y opera con el respaldo tanto de la Iglesia Ortodoxa Rusa como del FSB, su principal agencia de inteligencia. Hoy también les presentaremos los nombres de las personas, organizaciones e incluso periodistas que representan a la red anticulto y que emplean activamente sus técnicas y métodos destructivos. Nuestra evaluación es que el arma de la guerra cognitiva desplegada por la red anticulto transnacional ya se está dirigiendo contra nuestros ciudadanos e instituciones, y que la red ha infiltrado el discurso político para amplificar la polarización, provocar conflictos y socavar nuestra seguridad. El arma principal de esta red es la estigmatización, es decir, colocar la etiqueta de secta y otras etiquetas sobre un grupo objetivo. Esto constituye un ataque directo y constante contra la libertad de religión y la libertad de expresión, porque en su caso no se trata solo de una opinión, sino de una metodología. Es un método con el que operan. Legitima acciones represivas que van desde el acoso mediático hasta la violencia física. Y podemos recopilar conjuntamente esas pruebas y mostrarlas al público. La sesión informativa presentó los testimonios de representantes comunitarios que fueron objetivo de una red anticulto, revelando el grave daño y los abusos sistemáticos resultantes de sus actividades. Desde 1999, millones de practicantes de Falun Gong han sido brutalmente perseguidos, detenidos, encarcelados y torturados. Actualmente hay más de 5.200 casos de muerte bien documentados debido a torturas y abusos. Además, el Tribunal de China estimó que cientos de miles han sido asesinados en la atrocidad de la sustracción forzada de órganos. Nos hemos reunido aquí para debatir sobre la influencia de la guerra cognitiva, la manipulación y la desinformación. Y uno de los ejemplos más claros de ello es el antisemitismo en Internet.
Esto no es solo un problema de la comunidad judía, es un asunto de democracia, de confianza y de la capacidad de proteger a nuestras comunidades de la manipulación que puede tener consecuencias reales en el mundo. Mi nombre es Jason Bell. Soy veterano, ex sargento en la Guardia Nacional del Ejército de Michigan. Realicé una misión en Afganistán en 2011. Concluí mi servicio en el destacamento del 46º Comando de Policía Militar en Light Guard Armory, realizando honores fúnebres para muchos de nuestros veteranos, hasta mi separación en 2016. Actualmente estoy finalizando mi licenciatura en la Universidad de Michigan en educación secundaria. Mi esperanza es devolver algo a nuestro país, que tanto me ha dado. Como alguien que defendió esta nación, nunca imaginé que tendría que defender mi derecho a ser voluntario libre y abiertamente. Eso es lo que me trae hoy aquí. Quiero compartir con ustedes un ejemplo concreto y real para que puedan comprender y sentir todo lo que han escuchado hoy, verlo en sus hijos, en su propia vida y entender que esto puede suceder y sin duda sucederá si no tomamos ninguna medida. Se trata de acciones concretas de los anticultistas que ya se han debatido en detalle y por supuesto del principal adversario de los Estados Unidos, el FSB ruso. A causa de sus acciones, tanto aquí como en el extranjero, he enfrentado hostilidad, desprecio y persecución relacionadas con mi labor de voluntariado en el movimiento internacional social Alatra a lo largo de 5 años. Desde 2015 me he formado en la Academia de Kung Fu de Detroit como instructor en un estilo conocido como Wing Chun. Llega un momento en que se te da la posibilidad de abrir tu propia escuela y utilizar la reputación de esa escuela para poder ganar dinero y transmitir ese arte. Pues bien, se me negó esa oportunidad por parte de mi sifu, quien me presentó información afirmando que yo participaba en una secta. Encontró esa información en Wikipedia, en distintas fuentes digitales y en otras publicaciones tanto nacionales como extranjeras. He sido ridiculizado, marginado y aislado en numerosas ocasiones debido a las etiquetas que se han utilizado con éxito en mi contra y en contra de mi familia. He intentado muchas veces apelar a la razón, como muchos de nosotros que tratamos de convencer a la gente con hechos. Pero esto no tuvo éxito. Estas publicaciones han tenido un efecto duradero y real sobre mí y mi familia. Estas fuentes difunden tergiversaciones y falsedades, han dañado mi reputación en los círculos sociales y han eliminado mis oportunidades de generar ingresos enseñando dicho arte marcial. Y, como es lógico que me preocupe en este momento, amenazan mi futuro como educador, profesión que depende en gran medida de la percepción pública que se tiene de mí como profesor. Mi preocupación actual va más allá de mi propia carrera. Las tácticas y etiquetas utilizadas en mi contra, sin duda, obstaculizarán mi carrera docente. Como hemos visto que sucede en Rusia y en otros países, no profundizamos en muchos de los casos que han afectado a las personas, pero conocemos a quienes han sido arrancados de las calles, con sus puertas derribadas y luego encerrados, simplemente porque las etiquetas y tergiversaciones nos impiden comprobar la realidad y ya no podemos llegar a un entendimiento. Y muy pronto, la deshumanización entra en acción. Y eso es una preocupación real para mí. De ninguna manera, forma o circunstancia debería esta ser nuestra realidad. Es nuestro deber y responsabilidad ocuparnos de esta amenaza. ¿Cómo es posible que el FSB haya logrado imponer narrativas que dividen a las personas y causan daños duraderos, solo porque yo tengo relación con un grupo u organización socialmente significativa que informa al público sobre el clima y sobre sus efectos actuales y futuros? Serví para proteger la libertad. Ahora soy perseguido simplemente por ejercerla. Estas acciones deben cesar de inmediato. Hago un llamado a mi país para que reconozca la amenaza que representan las operaciones de inteligencia extranjera que manipulan la percepción de los estadounidenses mediante campañas coordinadas de desinformación. Exijo rendición de cuentas y exijo justicia. Gracias a todos por estar hoy aquí conmigo y escuchar mi historia. La influencia de la red se extiende hasta los niveles más altos. La sesión informativa detalló el caso de Jakub Jal, presunto agente de la red en Europa. A pesar de las graves acusaciones penales, no fue investigado. En lugar de eso, fue protegido. Los testigos informan sobre violencia sexual sistemática contra niños de entre 8 y 13 años. Los testigos describen que Jal administraba en secreto inyecciones de sustancias desconocidas a los niños en una habitación aparte. Los testigos relatan que cometía actos de crueldad sádica, incluido matar perros callejeros y obligar a las víctimas a participar en la coprofilia.
Consideren la historia de una niña a la que el documental llama Violet. Con solo 13 años, según ella, fue violada por Yal, quien primero puso algo en su agua sin que ella lo notara de inmediato. Luego la violó varias veces y, cuando ella intentó escapar, Yal la cortó con un cuchillo. El documental muestra a Violet relatando este trauma, cuyas cicatrices físicas y emocionales aún lleva consigo años después. Uno de los aspectos más impactantes de este caso es la razón por la que las víctimas guardaron silencio. ¿Por qué no acudieron a la policía? Porque, según explicaron ellas mismas a los periodistas, el desequilibrio de poder inherente, heredado de las dinámicas coloniales, les enseñó que la palabra de una persona blanca procedente de Europa siempre tendría más peso que el testimonio de niños locales pobres. Yal, según creían, era intocable. Los testigos afirman que utilizaba fotos de niños africanos sonrientes para solicitar donaciones de europeos bien intencionados, recaudando una cantidad estimada de 2 millones de coronas checas, unos $85,000 estadounidenses. Pero, según estos testigos, nada de ese dinero llegó a los niños. En cambio, se usó para financiar el estilo de vida personal de Yal, para comprar drogas que él distribuía entre los jóvenes, algo que fue documentado por los líderes locales, y existe un documento oficial con cargos por tráfico de drogas en su contra. Es importante señalar que utilizó el dinero que recaudaba como donaciones para ayudar a los niños, para sobornar a funcionarios locales, con el fin de garantizar su silencio y complicidad. Los testimonios de Violet y de otros niños de Moshi podrían haber desaparecido fácilmente, sepultados por el miedo, la pobreza y la indiferencia sistémica. Pero no desaparecieron gracias a la intervención del movimiento internacional social ALATRA, un movimiento que también participa en la defensa de los derechos humanos. Cuando se estrenó el documental de Assam Rapishava, los voluntarios de ALATRA asumieron el papel de amplificador global, asegurando que las voces de Tanzania llegaran al público internacional. Los voluntarios de ALATRA presentaron una apelación formal ante las autoridades de la República Checa, entregándoles todas las pruebas documentadas y exigiendo una investigación completa. Ante un informe minuciosamente documentado sobre crímenes atroces presuntamente cometidos por uno de sus ciudadanos, la respuesta esperada de cualquier gobierno responsable y razonable, en especial de un miembro de la OTAN y de la Unión Europea, debería ser clara: iniciar una investigación inmediata y exhaustiva. Pero el gobierno checo hizo exactamente lo contrario. Lo que presenciamos fue una campaña deliberada de obstrucción y negación, y una impactante inversión entre víctima y agresor. El gobierno checo, encabezado por su máximo responsable de las fuerzas del orden, eligió exonerar públicamente al presunto abusador sexual en serie de menores y, al hacerlo, envió un mensaje escalofriante a las víctimas: sus voces no importan. Al mismo tiempo, esto también dio a entender a los agentes anticulto vinculados al FSB en Europa de que pueden gozar de plena protección e impunidad por sus actividades inhumanas, sometiendo a esos niños a una segunda forma de violación. Su trauma fue negado, su credibilidad atacada y su sufrimiento considerado menos importante que la reputación de su presunto agresor. Este fracaso legal está indisolublemente ligado al racismo sistémico. Con sus acciones, el gobierno checo creó una jerarquía de facto del valor humano. La reputación de un ciudadano blanco europeo fue priorizada pública y forzosamente por encima de los testimonios jurados y documentados de decenas de niños africanos negros. La implicación es asombrosa. Las instituciones democráticas están siendo utilizadas para proteger a los agentes de un servicio de inteligencia hostil. Esto no es un problema europeo. Es un peligro claro y real para los Estados Unidos. Una red capaz de garantizar la protección de sus agentes en Europa puede difundir desinformación y manipular la política en América. Por lo tanto, recomendamos que el Congreso adopte las siguientes 4 medidas. Primero, se requiere con urgencia una investigación exhaustiva sobre la red anticulto y todos los actores asociados. Segundo, instamos al Congreso a iniciar de inmediato una investigación sobre las figuras clave dentro de esta red, comenzando por Yaqub Yal,
y su protector político. Tercero, Estados Unidos debe utilizar toda su influencia diplomática para presionar al gobierno checo y a la Unión Europea a fin de que dejen de obstruir la justicia. Debemos insistir en una investigación completa, transparente e internacional sobre el caso de Jakub Jal, de conformidad con sus obligaciones vinculantes en virtud del Convenio de Lanzarote. Esto debe incluir exigir responsabilidades a todos los funcionarios que hayan obstruido o suprimido las peticiones iniciales de investigación. La sesión concluyó con un llamado a una investigación internacional sobre la red y sus afiliados. El arma de la guerra cognitiva desplegada por la red anticulto transnacional ya se está dirigiendo contra nuestros ciudadanos e instituciones. Su ideología constituye un ataque frontal a la primera enmienda, al promover un marco en el que la propia creencia puede ser criminalizada, y al mismo tiempo servir como herramienta de la política exterior rusa para desestabilizar la democracia desde dentro. Y hoy ya no basta con simplemente estudiar cómo operan. Es momento de proteger de verdad. Es hora de defendernos de sus acciones y de salvar, por supuesto, a nuestra nación y a nuestras familias.